con la estimación semanal de casos derivada del modelo Centinela. Si me pasa la siguiente, por favor. Aquí vamos a presentar un mapa que está sobre la misma presentación, la diapositiva que sigue, muchas gracias. Las 475 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, antiguamente conocidas como unidades de salud monitoras de influenza. Lo que queremos mostrarles aquí es el mapa de la República Mexicana y la localización de las distintas unidades de salud. Esto para que ustedes tengan una apreciación visual aquí y quienes nos escuchan y ven por la transmisión de que cubren todo el territorio nacional. ¿Qué se pretende con la vigilancia Centinela? Como lo hemos explicado, que exista una apreciación representativa de la ocurrencia de enfermedad a lo largo y ancho del territorio nacional y que también representen los distintos niveles de complejidad del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, tenemos en estas unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, tenemos centros de salud o unidades de medicina familiar, es decir, las consultas de pacientes ambulatorios, tenemos hospitales generales y tenemos también hospitales de especialidad. El INER, el Instituto Nacional de Enfermedad Respiratoria, es una unidad, desde luego, monitora de enfermedad respiratoria. Y lo segundo que mostramos aquí es la diversidad en términos de las instituciones o las distintas organizaciones también sociales, hospitales universitarios o privadas que integran al Sistema Nacional de Salud. Y las que son de Pemex, las que son de los sistemas estatales de salud, del DIF, del ISSSTE, del IMSS Oportunidades, del IMSS régimen ordinario y finalmente de la Secretaría de Salud Federal. Es decir, es una representación amplia de la diversidad del Sistema Nacional de Salud. Y en la siguiente les presentamos la tabla, es la misma tabla que la semana pasada, es la misma lógica y explico con algún detalle adicional lo que explicamos hace 7 días. En la primera columna vemos las semanas epidemiológicas y estas van a ir aumentando. En este momento estamos ya en la semana 16 y tenemos el corte hasta la semana 14. ¿Cuál es la razón de este retraso? Que el ciclo de notificación de enfermedad respiratoria y en general las más de 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica tiene cortes semanales y tiene procesamientos semanales. Eso lleva a que cada 2 semanas tenemos el bloque de información de estas más de 150 enfermedades en más de 26,000 unidades de salud de todo el país, de todo el sistema nacional. Nos enfocamos a 3 síndromes clínicos: infección respiratoria aguda, que son generalmente casos leves, casos ambulatorios, y también neumonías y el síndrome de influenza en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Y esto es lo que se va registrando por semana. Al final está el total. En la segunda columna vemos de este conjunto de personas que acudieron a consulta, quienes cumplieron la definición de enfermedad tipo influenza. Y hemos dicho que COVID, desde el punto de vista de los signos y síntomas, es indistinguible del síndrome de influenza. Entonces también es una enfermedad tipo influenza. Este es un subconjunto de este. Cuando dividimos este entre este, resulta este porcentaje, semana por semana. Y este es el porcentaje o proporción de enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave respecto al total de consultas que ocurren en estas unidades de salud que son monitoras de enfermedad respiratoria. Guardemos ese porcentaje en la memoria. Vámonos en espejo acá. Tenemos las muestras que se toman en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria para diagnóstico de 14 virus respiratorios.
COVID o SARS-CoV-2 fue el virus 14 que se agregó al panel viral, al panel de diagnóstico. De ellas, un número resulta positivas. Noten que en estas semanas no teníamos todavía la introducción de caso alguno de SARS-CoV-2 o de COVID en México y estaba en 0, pero se tomaban las muestras. ¿Cuántas? Estas muestras, pero ninguna resultó positiva a COVID. Por eso estábamos tan claros que no teníamos el virus en México hasta el primer caso el 28 de febrero. Entre esto nos da un porcentaje, que es este. Es la proporción o porcentaje de muestras que se tomaron a pacientes con enfermedad tipo influenza en las unidades monitoras y que resultaron positivas. Tomemos en la mente estos dos porcentajes. Finalmente, tenemos en las 26,000 unidades de salud, más de 26,000 unidades de salud, que notifican semanalmente al sistema de vigilancia epidemiológica, tenemos notificaciones de infección respiratoria aguda, neumonía o el síndrome clínico de influenza, en las 26,000. Pero ahí no tomamos muestras más que en 475, que son las unidades monitoras. Entonces queremos hacer una expansión de todos aquellos casos que de habérseles tomado muestra habrían resultado positivas, primero con el síndrome clínico, enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave, y segundo, positivas a el laboratorio. Y estos dos son los números resultantes y finalmente nos dan el número de estimados de COVID en las 26,000 unidades, es decir, lo que no se ve porque no están en las unidades de monitoras de enfermedad respiratoria, ¿no? Hemos dicho también que los casos graves y desde luego también los hospitalizados en terapia intensiva y las personas que desafortunadamente pierden la vida se registran al 100%. Entonces, ¿en dónde interesa la estimación? En los síndromes clínicos no graves, los casos ambulatorios. Quien esté interesado en las matemáticas de esto estará haciendo cálculos y querrá ver si efectivamente estas multiplicaciones que he relatado coinciden con estos números. Pero le falta una parte que está descrita en el manual de vigilancia epidemiológica de la influenza y que no está aquí porque es más complejo. Es la estratificación por grupos de edad cada 5 años y por entidad federativa. Entonces, este es el agrupado nacional, pero no está considerando el factor edad y el factor entidad federativa. Técnicamente en epidemiología eso se llama estandarización por edad y en este caso estandarización por la diversidad geográfica. Eso es lo que no se ve aquí, está descrito en el manual, entonces no se angustie si usted está haciendo estos números y no los identifica. Finalmente tenemos la resultante, que son para esta semana en forma acumulada desde el día 1 del año, 55,951 personas que estimamos han tenido COVID en México y que corresponde al proceso de la vigilancia Centinela. Por último, en la última diapositiva, lo que vemos es un elemento importante. Por hoy es exactamente la misma gráfica que acaba de presentar el doctor Alomía con la letalidad de casos, los casos observados, los casos confirmados en forma directa. Hemos estado diciendo desde que entró en funcionamiento el proceso de vigilancia Centinela para COVID, existente por muchos años para influenza, que esto en su momento empieza a resultar en una sobreestimación, es decir, en un aumento aparente de la letalidad. Y como la letalidad es un indicador de qué tan grave, qué tan agresiva es la enfermedad, esto puede dar una señal confusa. En este momento, en el mundo, tenemos una letalidad apenas arriba del 6.5% y México tiene, si lo vemos solo por los casos confirmados, 7.72%.
Como cada país tiene su método de vigilancia epidemiológica, nosotros explícitamente identificamos a los que no son aparentes y usamos vigilancia centinela, pero otros países no necesariamente lo hacen. Entonces empieza a haber una no comparabilidad entre las letalidades y otros indicadores. Entonces nos interesa presentarles un nuevo indicador, un nuevo índice más bien, que es la letalidad en casos estimados. Letalidad en casos estimados. Nótese que es notoriamente más pequeña, pero está claramente identificado. Esta es la letalidad en casos confirmados, esta es la letalidad en casos estimados. Esta representa de una manera más justa o más apropiada lo que ocurre con la enfermedad COVID, considerando que una proporción muy grande de personas se han quedado en casa. Y se han quedado en casa porque interesa para fines de prevención y control que no estén en el espacio público, particularmente quienes tienen síntomas de la enfermedad, porque entonces serían una fuente de contagio, incluyendo las salas de espera de las consultas y de los hospitales. Esta medida de salud pública en muchos países se ha recomendado y entonces tenemos que hacer la vigilancia apropiada para ello.